Estimados amigos, hoy día iniciamos un ciclo de charlas tremendamente interesantes de la mano de nuestro querido amigo Nicolás Cortés, que nos va a llevar nos va a hablar sobre la arquitectura sagrada. Entonces, estamos ansiosos, ya queremos empezar. Querido Nicolás, los micrófonos son tuyos. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, pues un gusto para todos. Por si no me conocen, pues me presento. Mi nombre es Nicolás Cortés Casas. Yo soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes, Escuela de Arquitectura y Urbanismo y miembro de la Comunidad Baja de Bogotá. Y pues digamos que esta serie de charlas surgieron por una reflexión eh, acerca de pues, si todos los edificios religiosos compartían alguna similitud o algunos principios, o si podíamos así como establecer una relación entre estas arquitecturas. Entonces, pues, digamos que a raíz de esa pequeña investigación un poco incipiente, pues han surgido, digamos, estos materiales que les voy a exponer los siguientes días. Entonces, ¿me confirma si se ve la pantalla? Claro que sí, muy bien. Listo. Entonces, estas charlas pues las he titulado Espacios de Adoración y pues vamos a iniciar hablando de los templos, que son el origen de la arquitectura sagrada. Entonces, pues bueno, para iniciar, a mí siempre me gusta comenzar cualquier exposición aclarando algún término, algún aspecto. Y pues qué mejor forma de iniciar esta serie de charlas que hablando sobre qué es la arquitectura, entender un poco qué es la arquitectura. Entonces, pues hay muchas formas de definir esta disciplina, pero una de las que a mí más me gusta es que es la unión, digamos, de todas las ciencias y las artes para para expresarlas en el habitar humano. Entonces, básicamente la arquitectura es el arte de construir espacios. Y cuando hablamos de construir espacios, no necesariamente tienen que ser edificios, porque nosotros generalmente asociamos la arquitectura al edificio. Pero el edificio, en mi opinión, es más bien el medio por el cual se transmite la arquitectura. Sí, porque la arquitectura no es tanto el elemento construido, sino lo que propicia ese elemento construido. Entonces, la belleza y de la técnica y el arte, la estética que se implementa en el edificio, pues no tendría sentido si no hubiera esa relación humana, si no hubiera esa interacción. Por eso se habla de que la arquitectura es historia, es política, es ética, pero también es técnica y es estética. Entonces, es un conjunto muy, muy amplio de saberes puestos en la interacción humana, en generar espacios para la interacción humana. Entonces nos damos cuenta que a lo largo de la historia, pues muchas de estas interacciones surgen siempre alrededor de los edificios destinados al culto y a la adoración. Y nosotros solemos llamar mucho a estos edificios templos. Pero entonces, para iniciar esta serie de charlas, pues yo sí quisiera como que abordáramos un poco primero el concepto y entender de verdad qué es un templo. Entonces, iniciemos por esta simple pregunta: ¿qué es un templo? Pues a mí me gusta mucho acudir a la etimología, porque siento que la etimología y el origen de las palabras, pues ayudan a explicar y a comprender mucho mejor los conceptos y en general el dialecto y el idioma. Entonces, cuando miramos la etimología de la palabra templo, nos damos cuenta que viene del latín, el templo. Y pues es, digamos, formado por una raíz indoeuropea que es tem, significaba cortar, y el sufijo lo. Esto quiere decir que cuando hablamos del templo estamos hablando de una actividad de recorte, estamos cortando. ¿Y qué es lo que se está cortando? Pues bueno, el origen de este término lo utilizaban los augures, que para los que no saben, los augures son las personas que se encargaban de hacer como las previsiones y estudiar básicamente los astros y los movimientos de las aves en el cielo para hacer las predicciones y todos los augurios precisamente. Entonces resulta que los augures recortaban una fracción del cielo y se dedicaban a estudiar esa fracción, el movimiento de los astros, el movimiento del sol, los movimientos migratorios de otras especies. Entonces, básicamente eran científicos, porque recordemos que la ciencia es observar, la ciencia surge del observar. Entonces,
Ellos lo que hacían era delimitaban un área y ese área en el cielo que ellos se dedicaban a estudiar es lo que se referían como templo, el área que recortaron. ¿Qué pasa? Que eventualmente, pues en las comunidades y en las civilizaciones que empiezan a crecer y empieza pues, a haber grandes ciudades, pues era más difícil estudiar esos fragmentos de cielo porque pues al haber urbanizaciones, al haber desarrollo de civilización, pues obviamente eso afecta un poco en los movimientos migratorios, en corrientes de aire y en otros elementos que pues eran vitales para ellos poder hacer su labor. Entonces ellos deciden irse a los bosques, alejarse de la civilización concurrida para pues poder justamente establecer áreas totalmente libres donde pues están en la naturaleza y pueden justamente dedicarse a recortar áreas, digamos, del cielo que van a estudiar sin necesidad de esas interferencias. Entonces, eso hizo que eventualmente las personas dejaran de referirse templo al área que recortaba el augur y empezaron a llamar templo al espacio donde estaba el augur. Porque entonces surge como la noción de que hay un misticismo en el hecho de que pues se vayan a la naturaleza, a los bosques, alejados del mundo, entonces eso es porque allá debe haber algo especial. Y entonces donde hay un augur, hay un templo. Eventualmente, pues el auge digamos, de este oficio empieza a crecer, porque pues muchas veces a través de esos estudios, digamos, cuando hacían los augurios, que uno diría, ¿cómo es que hacen los augurios? Pues, por ejemplo, después de haber estudiado una especie de aves y se dan cuenta que, ok, siempre pasa, este grupo de aves siempre migra entre estas y estas fechas, y de repente hay una migración que no corresponde a lo que ellos habían previsto, entonces ya sabían que venía como algún evento natural. Y pues digamos que todo esto también lo asociaban como al conocimiento con los dioses. Entonces vemos como esa relación entre ciencia, que tiene que ver con el estudio de esos fragmentos de espacio natural, y religión, pues con también el agregar como ese entendimiento del misticismo y de entender a las deidades por la naturaleza. Entonces ellos empiezan a hacer augurios y empiezan a, digamos, de una u otra forma, cumplir con lo que ellos predecían. O sea, la gente empieza a ver que lo que ellos comentan en verdad tiene resultados y entonces la gente empieza a acudir cada vez más y más a los augurios pues para pedirles favores, para pedirles iluminación, para pedirles como un poco esa guía divina. Entonces, pues esto también hizo que ellos de una u otra forma pudieran establecer como su profesión y depender económicamente de ello. Con los dineros y las donaciones que, digamos, las personas otorgaban, pues para que ellos hicieran algunos de estos favores. Gracias a esos aportes o a esas, eh, sí, como a esas ofrendas, pues ellos empiezan a construir pequeños edificios donde van a situar como estatuas de los dioses. Y esto es lo que, pues digamos, ellos los construyen para justamente como tener esa bendición o esa energía mucho más cercana, ese favor del dios mucho más cercano para que sus augurios fueran mucho más precisos. Pero entonces con el tiempo la gente ya no se va a referir templo como al sitio donde estaba el augur, sino a la construcción que hizo el augur y a esa morada donde están las estatuas de los dioses. Y así es como la palabra templo llega a la arquitectura. Y entonces surgen este edificio que estamos viendo es un megarón. El megarón es el predecesor al templo griego. Entonces son estas pequeñas construcciones, estas pequeñas casas que empiezan a significar la morada de un dios. Es decir, la, el espacio para que un dios pueda habitar en este plano material. Entonces, pues se construyen con la noción de pues, poder acercar a los dioses pues, a la gente, a este mundo terrenal. Y lo que hacían es que, pues como les comentaba, en el interior se erigían pequeñas estatuas, las cuales se interpretaban como el cuerpo físico para este dios. ¿Sí? Entonces la idea era que esa estatua iba a ser el cuerpo que a través de la luz del sol generalmente va, digamos, el espíritu del Dios va a poder llegar a esa estatua y va a poder empezar a habitar ese hogar. Entonces, esto es como esas primeras construcciones, esas primeras arquitecturas de los augures. Bueno, ya
situando, digamos, el origen del término y a qué tipo de arquitectura se referían. Entonces ahora voy a hablar pues un poco como los tipos de templos que existían en la antigüedad. Y para esto pues hay que mirar también las distintas civilizaciones que hicieron templos. Y podríamos decir que hay como dos tipologías no claras o no es, digamos, no oficiales, sino es más como una forma personal que encontré de clasificarlos. Y serían como los templos que son plataformas escalonadas y los templos que son sucesiones de habitaciones. Entonces, iniciemos con las plataformas escalonadas. Como su nombre lo indica, pues vamos a ver una serie de estructuras que se empiezan a apilar una sobre otra. Y digamos que de los que más destacan, o los proyectos, digamos, en este sentido que más destacan, vendrían a ser los sigurat de Mesopotamia o las pirámides en Mesoamérica. Entonces, aquí estamos viendo justamente los restos de un sigurat, el sigurat de Ur, y Teotihuacán, una de las pirámides que tenemos aquí en nuestro continente. Como, como apreciamos, entonces ya vemos esa noción de tener una estructura sobre otra, una plataforma sobre otra, y poco a poco pues van haciendo que el espacio, el edificio pues se eleve. Entonces esto corresponde justamente por el significado que tenían estas estructuras. La idea era construir montañas sagradas, y la idea de las montañas era que pudieran situar los templos lo más alto posible, porque entre más cerca estuvieran del cielo, pues mejor relación iban a tener con los dioses, es decir, como con ese espacio espiritual o esa dimensión divina, desde donde pues surge la vida y donde están como todas las bendiciones y los favores de la existencia. Entonces, estas estructuras pues también van a buscar esa conexión con los astros, siempre digamos esa conexión vertical de entendiendo el mundo superior como algo que está justamente encima de nosotros, que es mayor a nosotros, pues es algo muy común y recurrente a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, esa búsqueda de los astros pues también era como para reforzar esa conexión con el espacio y la dimensión sagrada. Y en la cima de estas montañas es donde se colocaban o se construían los templos como tal. Entonces, aquí van a destacar principalmente las escalinatas. La escalinata va a ser el espacio como principal para hacer esa transición, esa conexión entre ambos mundos, ¿sí? Entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Entonces es la escalinata la que nos conduce hacia lo sagrado, hacia lo divino, hacia el cielo, digamos, santificado. Entonces, pues aquí tenemos un poco como las estructuras de los sigurat. Entonces miremos primero el sigurat. Si nos damos cuenta, eran unas grandes plataformas y encima, como les venía mencionando, el templo. Y pues para poder llegar hasta allá, toda una estructura de escalinatas. Muchos de los sigurats tenían una sola escalinata, pero hubo otros donde se desarrollan estas tres escalinatas. Y la idea era generar una distinción, digamos, de clases. Entonces, en la escalinata central, en la escalinata principal, esta era utilizada pues por los gobernantes, por el emperador y todos los que representaran de una u otra forma como ese rango de poder dentro de la sociedad y el mismo clero. Mientras que las personas, digamos, comunes y corrientes, campesinos, productores, artesanos y demás, pues acudíamos era a través de las escaleras laterales, las escaleras auxiliares. En el punto donde ocurre el cruce entre esas escalinatas, surge este gran templete que viene a ser la puerta divina, como ese objeto, ese elemento arquitectónico que nos da a entender, aquí estamos haciendo la transición entre el mundo material y el mundo espiritual. Después de esta puerta, inicia ya un mundo que no pertenece a nosotros, un mundo donde lo sagrado y lo divino pues va a reinar en la tierra. Entonces vemos que esa escalinata pues ya nos da paso a la primera plataforma, pues donde eh, había reuniones y eventos, digamos, congregaciones de fieles, y el resto de las estructuras ya solo podían ser subidas por los mandatarios y finalmente el clero. Digamos que esto es algo muy propio de todas las civilizaciones antiguas, y es que solo el clero, solo los oráculos,
y los sacerdotes eran los que tenían la posibilidad de entrar al templo. Al tratarse de un espacio tan sagrado, solo ellos pueden, digamos, establecer esa conexión entre el mundo material y el mundo espiritual. De resto, el templo es un espacio totalmente aislado de la humanidad y ningún ser humano, ni siquiera los gobernantes, pueden llegar allá. ¿Qué había dentro de este templo, digamos, ya situado en la cima de esa montaña sagrada? Pues en el interior había un espacio, digamos, más bien limpio, con altares y camas de sacrificios, pues para tener como esas ofrendas a los dioses, recámaras para destinar otras ofrendas, digamos, físicas, como de tesoros y de otro tipo de artículos, y generalmente la estatua de la deidad, para entender que pues esa deidad o ese ser está habitando esa tierra, está habitando, digamos, este espacio. Y vemos que estas nociones, de una u otra forma, también son evidentes en las pirámides, en las pirámides escalonadas o las plataformas escalonadas de nuestro continente, aquí en Mesoamérica. Entonces aquí estamos viendo nuevamente como el complejo de Teotihuacán, donde tenemos pues varias plazoletas pequeñas, como la plaza de Quetzalcóatl, la pirámide de la luna y la pirámide del sol, y vemos que todas repiten como las mismas relaciones. Digamos que en Mesoamérica también va a haber un tema urbano de cómo estos objetos construyen plazas, y es en las plazas donde surgen como los espacios para los altares o para los sacrificios. Pero los demás conceptos se mantienen. Generar unas grandes plataformas con grandes escalinatas, donde van a entender como una serie de transiciones o una serie de, digamos, de restricciones espaciales. Hasta la primera plataforma puede llegar la comunidad, a la siguiente puede llegar el gobernante y al templo como tal solo accede el oráculo o el sacerdote. O lo mismo en el caso de los incas, vemos esta gran estructura con esas grandes escalinatas nuevamente, pero solo podían subir y solo podían acceder los sacerdotes. ¿Y qué había en el interior de estas montañas sagradas construidas aquí en Mesoamérica? Igualmente, alguna estructura de un dios que iba a representar como ese ser tomando una forma física y habitando nuestro mundo. Y pues estas imágenes generalmente, en el caso de Mesoamérica, se cubrían con cortinas de plumas o con algún otro elemento para que nadie pudiera ver la imagen, ni siquiera el clero, que era el único que podía subir y entrar. Entonces, vemos que hay una gran importancia en ocultar la imagen, y es por la noción de que nosotros como seres humanos no somos dignos de estar en la presencia de Dios, y mucho menos verlo y conocerlo, digamos, físicamente. Entonces, lo que pasa con estas estatuas o lo que pasa con estas esculturas es que eran el Dios en sí. Es distinto a las representaciones que vemos en los muros. Cuando vemos las representaciones en los muros, eso es más como una forma de enseñar a la humanidad como la historia del Dios o porque es importante tener como su conocimiento en la tierra. Y entonces pues vamos a apreciar todo un sistema artístico en Mesopotamia, en Mesoamérica, donde el color también y las figuras empiezan también a tener como esa relevancia de transmitir las historias sagradas, las historias de las deidades, entender el porqué de los ritos, pero nuevamente estas esculturas no son la representación física del cuerpo de Dios. El verdadero Dios está habitando allá arriba en ese templo, oculto ante los hombres. Y pues la montaña, entonces, nuevamente la importancia de que estuviera cerca, digamos, desprendido de la tierra, cerca del cielo. Eso sería las plataformas escalonadas. Como les dije, otras civilizaciones desarrollaron otro tipo de templos, que son los que yo denomino los recintos lineales. Y los llamo así es porque justamente son una sucesión de espacios donde vamos a ver la misma relación. En vez de entre más arriba, más cerca estoy de Dios, aquí es entre más profundo, entre más entre al edificio, pues más cerca estoy de Dios. Entonces, en este caso, pues vamos a hablar de dos tipos de edificios que serían el templo egipcio y el templo griego, que son justamente los objetos o los edificios, las imágenes que estamos viendo en este momento. Entonces, si se dan cuenta, ya no es construir una gran montaña, sino ya es simplemente construir un edificio, un recinto
un complejo, donde el espacio principal va a ser entonces el pasillo sagrado. En las plataformas escalonatas veíamos que era la escalera la que nos demarcaba la importancia o el ascenso. Aquí va a ser el pasillo, el que nos va a marcar como ese camino o ese, digamos, ese acercarse a lo sagrado y a lo divino. Entonces, iniciemos hablando pues de los templos egipcios. Los templos egipcios van a tener una serie de espacios, una serie de lugares que van a ir enmarcando justamente esa transición. Digamos que el término transición va a ser bastante importante porque nos da a entender justamente ese paso de un mundo al otro, que estamos pasando de nuestra realidad a una realidad de lo desconocido, de lo sagrado, de lo inmensurable. Entonces, primero, pues se genera esta gran plaza, digamos que es como la calzada de las esfinges, delineada pues por varias esculturas que ya nos van como anunciando de que nos estamos acercando a un sitio especial. Luego tenemos los pilonos que ya marcan la entrada y una vez accedemos al recinto, pues llegamos al primer patio o la sala y Petra, donde pues aquí es el espacio donde podía entrar el pueblo. Es decir, la gente podía llegar a la plaza y una vez pasaban, podían estarse en este gran espacio y ese era su lugar para tener como la cercanía con la deidad, con lo divino. Luego tenemos otra habitación. Entonces, si se dan cuenta, acá teníamos un primer patio y ese patio da a una habitación, a una sala hipóstila. Sala hipóstila, por lo que, y, digamos, póstil de pues, columnas. Entonces, sala hipóstila es porque está llena de columnas. Y en este espacio podían acceder únicamente los altos dignatarios, el faraón y las clases altas. Y adentro ya es como tal el espacio donde se encuentra la deidad, el cuerpo físico, la estatua, digamos, de la divinidad, y en este lugar solo podían entrar los sacerdotes. Y nuevamente entonces vemos cómo esa sucesión de habitaciones es la que va marcando ese tránsito hacia lo sagrado. Entonces, de este espacio, pues vamos a encontrar un gran, digamos, un gran nicho donde se situaba la escultura y aquí es donde ya habitaba el dios y enfrente pues se hacían las ofrendas o se colocaban, digamos, también las barcas sagradas, es decir, como todas las contribuciones y todas las, sí, principalmente las ofrendas de la gente, de la comunidad. En el caso de los templos griegos, pues vamos a ver una relación un poco similar. Entonces, lo primero es una pequeña escalinata que separa el edificio, digamos, de este plano terrenal. Es decir, lo separa de todos modos, no busca elevarlo, pero sí busca de todos modos generar una distinción de que el edificio es un recinto, digamos, diferente, un recinto sagrado. Se genera todo este primer espacio, ¿sí? Perimetral, que es el sitio donde podía estar la gente e incluso donde podían estar los dignatarios. Luego tenemos un pronaos, que es el espacio, digamos, eh, donde ya se tienen como tal esa transición, ese cambio del mundo material al mundo espiritual y que llega a la naos. La naos, la habitación, el recinto donde está la estatua sagrada. Nuevamente a este espacio solo podían entrar los oráculos. Los demás seres mortales, terrenales, comunes y corrientes, estábamos prohibidos de acceder. Y en estos edificios se construía en el espacio de atrás otra habitación donde se destinaban todas las ofrendas, que vendría a ser el opistodomo. Entonces, en este espacio es donde ya, pues sí, la gente, digamos, entregaba sus ofrendas, el clero, los gobernantes, y pues si se dan cuenta, no hay una conexión entre ese espacio y la sala principal, porque generalmente los ritos ocurrían enfrente del templo. Entonces, era como también para dar como ese sentido de que si uno iba atrás era únicamente para dar ofrendas y también solo los sacerdotes eran los que otorgaban esos permisos para poder, digamos, hacer ese tránsito alrededor del templo. Y pues bueno, vamos a ver que en el caso de los griegos pues desarrollaron muchísimas tipologías.
muchísimos templos. Aquí vemos justamente ese primer templo del que les hablaba, el Megarón, que viene a ser el predecesor de todas estas estructuras, de toda esta arquitectura, digamos, sagrada, pero pese a que sean edificios distintos o elementos, digamos, sí, tipologías totalmente únicas y diferentes, vemos que de todos modos se mantiene la misma relación, generar unos espacios de transición a través del desarrollo de las columnas, del desarrollo de los muros, que dan a entender un paso de lo material a lo espiritual, y encerrar un recinto, generar un recinto totalmente cerrado, donde pues va a estar habitando la deidad. Y pues en cuanto al tema artístico, en cuanto al tema, digamos, del trabajo estético, pues vamos a ver esa misma noción de representar las historias y de representar a las deidades, a los faraones, a los gobernantes, y el por qué es importante, digamos, tener estos elementos presentes en la cultura. Entonces, era una forma también de que la gente entendiera la importancia de sus dioses, entendiera la historia de los dioses, los tuviera cerca, y pues bueno, nuevamente, no es que estos fueran los dioses como tal, sino eran sus historias, sus representaciones, porque el dios está habitando en el interior. El verdadero dios en carne y hueso está adentro. Listo. Viendo estos edificios, nos damos cuenta que todos tienen la misma noción. Conforme más me voy adentrando, voy llegando al espacio sagrado. Bien sea que me adentre a través de una escalinata, bien sea que me adentre a través de un pasillo. Y entonces ahora vamos a ver los diferentes elementos que hacen de un templo templo y que hacen de esta arquitectura espacios espirituales o espacios sagrados. Y estas son las primeras nociones que van a, digamos, que se van a mantener a lo largo de la historia, pero que pues cada cultura y cada civilización va a ir, digamos, como cambiando la forma en la que se interpreta este concepto o digamos, este abstracto, pero pues son las nociones que construyen el espacio sagrado. Entonces, primero, referente a la ubicación, los templos generalmente van a ser espacios o estructuras aisladas de la ciudad. Construyen ciudad, pero se aíslan de esta. ¿Cómo así? Si nos damos cuenta, en el caso, por ejemplo, de los sigurat, se generan todo un complejo arquitectónico y son el elemento más importante de todo un complejo arquitectónico destinado a la devoción, al carácter, digamos, público, digamos, de mercado, de interacción entre la comunidad, lugares de poder políticos, y toda la ciudad es como un espacio separado de esa ciudadela. Entonces, ahí ya ocurre una primera separación de la ciudad. Construye ciudad, pero está aislado. Y además, dentro de este espacio, pues recordemos que el templo es el remate digamos, de la montaña sagrada. Entonces, además de estar en el complejo, estar aislado de la ciudad, pues el templo está también aislado, digamos, como de ese nivel de interacción o ese espacio, digamos, donde ocurre como toda la vida urbana. En el caso de los templos egipcios, vemos que también se construían grandes ciudadelas y casi que se hacía una ciudadela totalmente independiente para destinar el espacio del templo. Entonces, nuevamente, construye ciudad, pero está aislada de como de ese mundo material. En el caso de los griegos y pues también un poco los romanos, pero más que todos los griegos, ellos manejan es la noción de hacer las ciudadelas. Entonces, entonces lo que ellos empiezan a hacer es buscar grandes montañas y generar toda una ciudadela sagrada o toda una ciudadela, digamos, urbana en la cima de la montaña. Entonces, en la cima de la montaña es donde vamos a encontrar el templo, vamos a encontrar la basílica, que la basílica es un edificio romano, que era el espacio, digamos, donde se ejercía el poder y el control, digamos, judicial. Y todos esos edificios, digamos, gubernamentales, estatales y, digamos, como de esa vida administrativa o esa vida institucional de la ciudad, se van a encontrar allá arriba en la montaña. Y la ciudad como tal, pues se va a destinar ya en la parte de abajo, en la falda de la montaña. Entonces, nuevamente es un espacio aislado de la ciudad, construye ciudad, pero está aislado. Y el templo en ese espacio estaba en lo más alto. Entonces, en este caso, digamos, en esta, eh, digamos, representación de una acrópolis, pues este espacio, este edificio vendría a ser el templo, que es lo más alejado
de la humanidad. Y en el caso de las pirámides en Mesoamérica, pues también vemos cómo ayudaban a construir ciudades, pero los templos eran las cimas de esas montañas y pues también eran espacios aislados y estas, digamos que estos espacios o estos elementos que conectan, que conectaban o digamos todas esas rutas sagradas que conectan un espacio espiritual con otro, no se utilizaban todo el tiempo, sino también era solo en momentos espirituales, en momentos de rito. Entonces vemos que la primera noción es que estos edificios se aíslan. ¿Y por qué se aíslan? Justamente porque ahí habita un Dios y como ahí habita un Dios, ningún ser humano es digno de estar en su presencia. Por ende, el Dios no debe contaminarse de este mundo material. Entre más alejado esté, pues más puro va a ser como la esencia del espacio interior. Otro factor que va a ser importante o determinante para la construcción de los templos va a ser la orientación. Y nos vamos a dar cuenta que todos los templos siempre van a orientar sus fachadas principales hacia oriente, hacia la salida del sol, porque el sol representa ese objeto o ese elemento de conexión entre este mundo y el cielo. Es el astro por excelencia, ¿sí? Es el astro máximo. Entonces, justamente es ese objeto sagrado, es ese astro divino que ejemplifica la gracia, digamos, de los dioses, del mundo de los dioses y de ese plano, digamos, divino. Entonces, muchos de estos edificios pues van a tener esa relación con ejes cardinales, buscando que el sol entre al espacio, al interior. Y como nos dimos cuenta en varios de estos edificios no tienen ventanas, solo generan una gran puerta en la fachada principal, bien sea el templo que se hace en la cima de la montaña sagrada o bien sea esa sucesión de habitaciones. No tienen ventanas, solo es un gran pasillo y una gran puerta. Y esto era para que el interior del templo se mantuviera en penumbra, pero que buscara esa conexión con la luz del sol. El tema de la penumbra y la luz del sol tiene que ver justamente con la conexión espiritual. El hecho de que el edificio estuviera en penumbra es para que tú desde afuera, cuando te paras enfrente del templo y miras al interior, por más de que quieras, digamos, prestar atención al fondo, no vas a poder detallar la estatua del Dios o el cuerpo de Dios. No, no vas a poder verlo porque no somos dignos de verlo. Pero el sol sí de todos modos va a entrar y en el interior se puede ver este tipo de cosas, este tipo de efectos visuales que ocurren, digamos, sobre todo en momentos especiales como los equinoccios o en otros escenarios, los solsticios, donde el sol entra y todo ese espacio de penumbra de repente hay una luz y esa luz enfoca a la deidad. Y en el momento en el que esa luz conecta con el cuerpo, digamos, con esa estatua, lo que ocurre, digamos, místicamente hablando, es que la esencia de la divinidad está bajando del cielo y está llegando a habitar su cuerpo material. Entonces, esa era la relación de ese espacio entre la luz y la oscuridad. Una oscuridad para que mantener como la pureza del ser, de que no pueda ser contaminado por nuestras percepciones como seres humanos, pero la luz de todos modos sí va a llegar y va a iluminar como esa estatua, como esa conexión entre estos dos planos. Y pues el concepto que siempre he estado mencionando a lo largo de esta charla, que es la transición, ese paso de un mundo al otro, esos espacios que van delimitando como toda esa transición y como todo ese recorrido a lo largo de nuestras vidas por buscar como ese otro mundo, esa conexión con lo espiritual o esa conexión con, con un mundo sagrado. Entonces, conforme más vamos subiendo esa escalera, conforme más vamos atravesando esos pasillos, más cerca estamos de algo espiritual. Y esa transición, esa relación de ir pasando de lo impuro a lo puro, pues va a ser un concepto bastante importante para la espiritualidad y que se va a ver reflejado también en las arquitecturas, digamos, que vienen posteriores, después de los templos. Entonces, aquí vemos el caso de un templo romano, donde pues sí, se evidencia justamente
todo lo que hemos estado mencionando. Una transición, un espacio donde puede estar la gente, pero ya un recinto aislado de la gente, no hay ventanas, solo hay una gran puerta por la cual va a entrar la luz del sol en los momentos que sean necesarios. Y un espacio al que solo pueden entrar el clero. Entonces, ¿qué son los templos? Son la morada de un dios, la casa de un dios. Y digamos que hablando ya de algunas relaciones que difieren los templos de los edificios religiosos, es que la relación es inversa. En un templo es la deidad la que viene de un plano celestial a un plano material y habita ese espacio, digamos, dentro del mundo material. Por ende, se vuelve un espacio totalmente aislado de la humanidad. Ningún ser humano puede entrar en ese recinto. Mientras que los edificios religiosos son todo lo contrario. En vez de que sea un Dios el que baja, es la humanidad la que se congrega, ¿sí? O sea, en vez de ser un espacio aislado de la humanidad se congrega. Y en el interior de los espacios religiosos son las plegarias y las oraciones de los humanos las que buscan ascender a y buscar esa conexión con, con Dios y con el mundo sagrado. Entonces, la relación entre un templo y un edificio sagrado o un edificio religioso es inversa, pero los conceptos, esa noción del transitar, del atravesar, digamos, y pasar de un mundo a otro, de manejar, digamos, el aspecto de la luz como esa esencia de lo sagrado, esa reminiscencia, digamos, de las gracias de ese mundo celestial, pues se van a mantener y se van a ir modificando a lo largo de la historia, configurando otro tipo de espacios y otro tipo de edificios y arquitecturas en las demás, digamos, civilizaciones y en las demás religiones. Pero eso es tema que empezaremos a hablar desde la próxima semana. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, querido Nicolás. Un aplauso para nuestro Nicolás. Bueno, Nicolás, yo estoy recordando, y lo he visto en algunos documentales, no sé si son los amayas, que ellos también tenían como una especie de auguros. Es decir, que, por ejemplo, lo del niño, que además es muy interesante, no sé si son ellos o los aztecas. Ellos, por ejemplo, con lo que tú has dicho, cuando miraban el cielo y las aves, y, y también eran, bueno, no sé si eran oráculos, porque claro, sacerdotes es lo que decimos ahora, pero tenían sus nombres también. Y también según lo que les llegaba, ellos se acercaban también a la orilla de la playa y según lo que viniera, dejara las mareas, podían predecir, bueno, sí, el tiempo y no solamente el tiempo. ¿Te suena a ti algo? Sí, me parece que eran los mayas, porque, digamos, los mayas estaban más hacia la costa, digamos. Los aztecas pues también tuvieron costa, pero digamos que sus asentamientos no eran tan a las orillas, ellos estaban más metidos en el territorio. Mientras que los mayas sí tuvieron como predominancia en la costa, creo que fueron los mayas. Y sí, totalmente de acuerdo, o sea, digamos, muchas veces nosotros cuando escuchamos hablar como de los oráculos y pues de los sacerdotes, como decíamos entre comillas, de las civilizaciones antiguas, pensamos que era totalmente como de una perspectiva religiosa, de una perspectiva mística. Y resulta que en realidad, cuando uno lo piensa, eran científicos, porque pues la base de la ciencia surge fue de la observación. Y ellos lo único que hacían era observar y lo que observaban lo analizaban y lo entendían y lo estudiaban. Y entonces, claro, cuando veían algo que no era normal a lo que ya habían visto antes, como a esos patrones, por ejemplo, digamos de las estaciones. Ah, ok, todas las estaciones se repiten y entonces en cierto momento hay una especie de aves que vuela en este sentido y en la siguiente estación viene de regreso. Pero cuando ven que no es así, que algo pasa, entonces ellos dicen es porque algo va a pasar. Y así es como ellos justamente podían dar a entender como que iban a ocurrir cosas.
sí, eso era total, eso era ciencia, Claro, pero pues también le agregaba como una especie de misticismo porque pues la connotación que ellos tenían del entendimiento de la naturaleza y de la tierra pues era atribuido también a figuras, digamos, llamémoslo deidades o figuras, digamos, sagradas. Entonces ahí hacían como ese vínculo de que era algo más místico y más espiritual que científico, pero pues igual las dos cosas estaban ahí relacionadas. sí, sí, y claro, lo que tú me has recordado ahora es, era súper importante porque en este caso era importante, bueno, lo del niño, si iban a haber lluvias, si no iban a haber, cuándo, incluso podían decir si iban a ser abundantes o no, y eso dependía también lo que iban a ellos a cultivar, lo que iban a sembrar. O sea, era súper, sí, sí, me estás recordando. Y luego también, fíjate, la relación entre las pirámides de Egipto y las pirámides de los aztecas y los mayas, con lo lejanos que están, a mí me hace pensar que hubo alguna conexión. A lo mejor por, ¿sabes? Por el norte, por Alaska, ya no te digo por el mar, pero por Alaska, ¿sabes? Mm. Es el este de Gobi, algo así. Sí, el El estrecho de estrecho. Bering. El estrecho de Bering. Sí, sí, probablemente también, y pues hay varios estudios que están tratando como de sentarse si en verdad hubo ese paso. Yo pues cada vez que miro más estudios, más investigaciones, me convenzo de que sí. Y sin embargo, digamos algo que también es curioso con estas pirámides, no solo la similitud, sino yo creo que es como las connotaciones que había detrás, ¿no? Porque digamos, ambos tenían la idea de hacer una montaña sagrada, ¿sí? O sea, estamos en sitios donde no hay montaña, pero pues esa conexión con el cielo, ¿no? O sea, como de, justamente al cielo lo tenían como algo místico, algo especial, era pues justamente por el trabajo de los augures. Como los augures estudiaban y analizaban tanto el cielo, pues la gente pensaba, es que el cielo tiene algo especial, algo, entonces ahí es donde están los dioses. Entonces él cuando mira al cielo y demás, le está pidiendo eso a los dioses. Entonces los dioses están habitando arriba, pues busquemos habitar ese espacio o busquemos acercarnos a ese espacio. No tenemos montaña, pues vamos a hacer nuestra montaña. Y por eso, digamos, estos tienen como esa Claro, connotación de la montaña sagrada, ¿no? Y sí, digamos, a mí me parece que también, o sea, es interesante ver cómo que es, siendo lugares tan distantes, pues son construcciones tan similares. Y creo que ahí también tiene algo que ver como, no sé si decirlo, como una lógica del ser humano, como que le aplica las cosas. Por ejemplo ese simple hecho, como acerquémonos al cielo. Pues en la naturaleza, ¿qué es lo que vemos que sea cercano al cielo? Las montañas, pues hagamos montañas, ¿sí? Eh, ¿Y en qué sentido pues vamos a poner esas montañas? No, mirando hacia el sol. ¿Por qué? Porque el sol pues justamente nos marca el día es protección, el día es vida, el día pues permite a las plantas crecer, permite a los animales salir, permite a los humanos tener sus actividades. La noche es oscura, la noche es peligrosa, la noche es más de buscar refugio. Entonces no, el sol, hay que orientarlo con el sol. ¿Y qué relación podemos ver con el sol? Pues ahí estaba el augur, que pues estudiándolo en el año, pues sabía como los momentos en los que pasaban el mismo sitio y decía, bueno, pues entonces el sol de esta época y que además marca la primavera, pues es el apropiado. Entonces, en ese sentido es que vamos a hacer la pirámide. Entonces, digamos, sí, como que muchas veces pensamos que es curioso, de todos modos, es curioso de que haya tantas similitudes, pero en parte también es pienso yo, ¿no? Ya es un poco más metiendo la cucharada, pero pienso yo que era por, llamémoslo entre comillas, sentido común, entre comillas, como ese sentido de qué es lo que yo veo en la naturaleza, qué es lo que estamos viendo, que podamos, a lo que le podamos dar sentido, y a ese sentido, pues hagámoslo espiritual, hagámoslo místico o démosle como, sí, como nuestra espiritualidad, nuestra devoción. Sí, es interesante porque cuando uno lo mira así, o sea, el principio que nosotros conocemos de armonía entre ciencia y religión, pues estas civilizaciones de una u otra forma lo aplicaban muy bien, porque
eran científicos, observaban la naturaleza, entendían, y a partir de esas observaciones, sobre eso plasmaban su espiritualidad. Y entonces vemos que en verdad había una fuerte conexión. Solo que claro, hoy en día pues es que nosotros ya hablamos de ciencia, religión, en esa época simplemente era el estilo de vida y la forma de ser y estar en armonía con el mundo, porque esas civilizaciones también muchas veces hablaban de estar en armonía con, de entender esos ciclos y ser parte de esos ciclos, porque en esos ciclos está la vida. Ellos veían como en unas épocas pues las plantas mueren y a la siguiente pues nace, entonces esto es muerte, es vida, y pues así es como existimos. Entonces pues para poder existir estemos en armonía con eso. Sí, sí, yo creo que es como eso, como un fuerte lazo o una prueba muy fehaciente de la importancia de tener la ciencia y la religión trabajando de la mano. Emma. Pedrito. Sí, es sumamente interesante lo que menciona Nicolás, porque nosotros tenemos el privilegio de tener Chichén Itzá. Es un centro ceremonial muy importante, ¿no? Porque, como él menciona, no solamente el sistema religioso, sino que científico, porque todavía existe el observatorio donde los mayas contemplaba el movimiento lunar, el movimiento del sol, todo el movimiento de la galaxia, ¿no? Entonces ellos apuntaban sobre sus creencias, ¿no? Y fue una cultura enorme, ¿no? Que hoy, hasta hoy en día, miles de personas llegan para contemplar lo que esta gente nativa, cómo fueron construyendo esas pirámides. Es algo increíble porque cuando uno se para a un costado del templo mayor, da un aplauso o varios aplausos, se escucha el eco desde lejos. Solamente aplaudir, se está escuchando el eco de ese aplauso. Y entonces eso es una maravilla que en realidad fueron inspirados por el creador para tener esos trabajos, esos realmente es algo misterioso que todavía la gente está estudiando de todo lo que él contempla ese misterio. Es muy increíble, es increíblemente. Sí, que ese efecto, yo no sé si ustedes lo conocen o han visto el video, donde pues en Chichen Itza justamente uno se para enfrente, como decía Pedro, uno se para enfrente de la pirámide, uno aplaude y el sonido pues viaja, sube hasta el templo y adentro en la estructura Afuera, rebota. afuera. Sí, o sea, uno aplaude desde afuera, pero entonces lo que hace el sonido es que sube, entra al recinto y en el recinto genera eco, y ese eco se proyecta y es el sonido que luego se escucha afuera, como el canto del quetzal, es lo que llaman. No sé si, Ya. espérate a ver si lo... Exactamente. Cuando uno está, Estamos cuando enfrente uno de está la aplaudiendo pirámide de acá, Kukulcán, el famoso se castillo de escucha el Kukulcán. eco. Y dicen que si uno aquí aplaude o hace una especie como de sonido con la mano, el sonido viaja hasta la punta y entonces nos va a devolver el sonido del quetzal. Vamos a ver, lo vamos a intentar a ver si es cierto. Así que pongan atención. Ojalá no salga. Entonces ahí se ven mis manos. Sí se ven mis manos. Vamos a hacerlo. Ahí suena. Escuchen. Así es. Es el sonido del quetzal cuando uno aplaude. Sí, ellos tenían un conocimiento científico, o sea, en todos los ámbitos, porque esto pues es acústica, entonces la acústica hace parte de la arquitectura, pero también del arte, pero también de la naturaleza, la música, y pues ellos relacionaban
todos esos saberes, la ciencia, el arte y la espiritualidad, lo llenaban de una connotación de sentido de pertenencia con la tierra, de sentido de pertenencia con el mundo, de cohabitar, de coexistir. Exactamente. Es muy interesante. Y además el cálculo, porque desde el 18 de marzo al 21 de marzo se ve cómo la sombra del sol se va escalando, formando la imagen de una serpiente y reposa en la mera cabeza de una serpiente que es de piedra. Todo va descendiendo y hasta que se forme lo que es la sombra como una serpiente, porque exactamente donde está la cabeza de la serpiente, ahí termina, ¿no? Es muy interesante ver esos episodios porque en realidad fue un cálculo perfecto. Tenemos la de otro que es la de otro pirámide que es de Chaltún. A las 5 de la mañana estando allá presente, ves cómo entra el reflejo del sol en la ranura que está hecha. Allí se ve cómo entra el sol en ese espacio. Es increíble la misma situación, ¿no? Esa precisión en que se construyó, calculando de que en ese pequeño espacio va a cruzar la luz del sol. Es que, Pedro, lo curioso es que en las pirámides también pasa algo así. Por eso digo Sí, yo que en las pirámides de Egipto, que sí, en un día determinado, no es que tenga la forma de la serpiente, cada una tiene sus particularidades, pero en un día particular del año entra una luz y tiene que dar en un sitio y dura un tiempo exacto. O sea, es que justo ese fenómeno de la luz, dices, ¿cómo es posible? Pues ya sé que estamos hablando como una especie también de astrólogo, pero ¿cómo es posible que de una punta y en otra que se suponía que no tenían contacto en aquella época, que sí, esas mentes exactamente. fueran a construir prácticamente lo mismo, en la misma Sí, esencia y buscando lo mismo? sí. Por Acá eso yo, hay otro tipo de pirámide que está en el sur de la ciudad de Mérida. Se llama Oxintoc. Esa construcción está hecha por puro cuadrado. La base es un cuadrado enorme y va subiendo hasta terminar donde que es como podemos decir, la cúpula es cuadrado. Cada va formando hasta terminar con un cuadrado arriba. Entonces, según estábamos hablando con el guía, dice que los mayas se inspiraron en la piel del cascabel, o sea, de la serpiente, que es el cascabel. Porque si uno observa el cascabel, viene siendo puros cuadraditos está la piel del cascabel. Entonces, según ellos, dicen que ahí se inspiraron para construir estas pirámides. Es increíble en estas construcciones. uy, la serpiente, la serpiente como en Adán y Abel, que es increíble, con Sí, Adán y Eva, la sí, serpiente. sí, es la No, es que, cascabel. a mí esto me gusta mucho por eso, porque yo creo que hay un hilo conductor que cada vez nos lleva más a la unicidad, te lo digo en serio, porque Sí, incluso lo que tú has dicho de la ciencia, bueno, me imagino que luego lo veremos, ¿no? Pero incluso cuando en, en Génesis se habla el libro de la ciencia del bien y del mal, el libro, y yo creo que si eso se analiza, es posible que existiera una ciencia, o sea, ya antes de que, como que es muy resumido lo que nos dice el Génesis, o que recoge, ¿me entiendes? Porque es que como que están muy concentradas las palabras, la ciencia del bien y del mal, no,
qué casualidad que le llama ciencia. Y también sale una serpiente. Y entonces, como dice Pedro, se inspiraron en esa pirámide también en la serpiente cascabel. Es que yo creo que hay un trasfondo ahí, no sé. Bueno, y una Muy pregunta, Nicolás, interesante. porque creo que hay algunos tipos de pirámides que todavía no se sabe hoy en día cómo, o sea, desde un punto arquitectónico, cómo las pudieron construir, ¿no? Que hay como algunas, creo que no se ha resuelto como la técnica que utilizaron para, no en todas, sino como ha dicho Pedro, que hay diferentes tipos de pirámides, hay algunas que todavía no se sabe cómo pudieron ponerlos, hay otras que sí, no sé exactamente igual, pero Sí, Es pues interesante los centros ceremoniales de esa gente nativa. Por naturaleza, la gente nativa es muy espiritual. Todo su movimiento era su creencia en Dios, ¿no? Todo movimiento era en Dios. sí, eso es muy cierto. Em, sí, pues digamos, respecto a lo de las pirámides que preguntabas, creo que son las de Egipto las que todavía no se tiene claridad el sistema constructivo. O sea, hay como hipótesis, pero todavía no se ha podido comprobar o saber como cuál exactamente. Y, por ejemplo, pues en Cusco no hay pirámides, pero sí hay todo un tratamiento con encajes de piedra que son perfectos, que también, o sea, demuestran como un conocimiento muy avanzado de técnica para haber tallado las piedras y que encajaran perfectas. Pero es que es tan perfecto que, o sea, uno puede coger una aguja, tratar de pasarla por la ranura, o sea, por el espacio entre las piedras y no pasa. O sea, así de perfectamente juntas están y perfectamente talladas están esas piedras. Sí, son cosas que, digamos, técnicamente ya se ha probado que sí es posible, pero lo que no se ha demostrado es cómo fue que llegaron a ese conocimiento y en qué etapa estaba esa civilización cuando tuvieron ese conocimiento. O sea, como, sí, o sea, como se sabe que fue posible técnicamente, pero no se cree que haya sido posible, o todavía no se pudo comprobar que haya sido posible en esas épocas y y pues con las herramientas y conocimientos que tenían de esos momentos. Entonces sí, pues al igual que en la religión hay muchos misterios que simplemente uno puede decir, así nunca sepamos la razón, seguramente es tener confianza de que Dios estuvo ahí. Sí. Entonces, pues bueno, bueno, yo creo que ya para terminar tal yo vez, te quería decir una cosa, es que el otro día yo estaba pensando, fíjate, yo estaba pensando que el templo aparece cuando aparece la religión. Te digo mi idea. O sea, existían como los ritos religiosos o las ceremonias religiosas, pero que cuando ya aparece lo que es lo que podríamos decir religión, eh, aparece el templo. No sé sí, si... incluso hasta un poquito después, porque claro, digamos que primero la humanidad estuvo en familias, ¿no? Y primero pues la relación era de familia. Entonces pues cada familia tenía unos ritos, pero muchas veces esos ritos eran para poder justamente sobrevivir, justamente coexistir en ese espacio. Luego estas familias empiezan a interactuar y empiezan a compartir como ritos que pues nuevamente eran métodos de supervivencia y empiezan a consolidar unos mucho más eficientes. Y cuando ya la humanidad se empieza a organizar en asentamientos, en ciudades, es cuando empiezan a generar como una imagen o una iconografía, digamos, común de ritos, de acciones que permiten pues no solo coexistir, sino prosperar. O sea, ya no es solo sobrevivir, sino ahora ya no tengo como tantas condiciones adversas como antes, sino en esa cooperación surgen otras realidades, otras naturalezas y pues la vida es mucho más llevadera.
Entonces, en ese coexistir con las personas y pues se generan estos ritos, digamos, de la siembra, del entendimiento, pero pues como venían acompañados justamente de esa observación y el trabajo, digamos, de los augures, pues entonces ahí aparece como la connotación mística o la connotación espiritual a esos ritos, se empiezan a consolidar y ahí es cuando ya surgen los centros ceremoniales. Y pues los centros ceremoniales son los que dan paso a los templos. Y pues ya de hoy en 8 y de aquí en adelante ya vamos a ver cómo estas características de los templos se van a ir transformando para ir configurando lo que son las arquitecturas religiosas propiamente hablando, entendiendo religiosas como ya las religiones que nosotros conocemos, ¿sí? Digamos, de los mensajes traídos pues por las manifestaciones de Dios. Entonces, como cada religión, de acuerdo pues a estos principios, a estos conceptos que vimos, pero también a la guía divina ya, digamos, del libro, de letra, la palabra de Dios es, digamos, como mucho más ferviente, pues configuran esos conceptos para hacer la arquitectura, digamos, sagrada, la arquitectura sagrada, la arquitectura espiritual. Y otra cosa, la última. Os estoy robando tiempo. Tranquila, tranquila. Pero a mí me gustaría lo que has dicho antes de la inmortalidad. No puede ser que muchas veces haya interpretado que, que el hombre buscaba esa inmortalidad terrenal y quizás lo que más buscaba era la inmortalidad espiritual, o se podría decir que se resigna a que no consigue la terrenal y aspira a la espiritual. Mi idea es que busca la espiritual, pero me gustaría saber tu opinión o a lo mejor la de otros. Sí, pues, yo también siento que ellos buscaban la inmortalidad espiritual justamente porque ellos tenían la concepción de que para que haya una nueva vida, algo más tiene que perecer antes, ¿sí? Y ellos lo veían todo el tiempo con las estaciones, en el caso de la vegetación, pero ellos también lo sabían con los animales, porque muchas veces los animales fallecían y cuando fallecían los consumían. Tenía que fallecer para que otros pudieran mantenerse. Entonces ellos sí tenían esa condición de que el cuerpo tiene que perecer. El cuerpo tiene que perecer. Pero cuando ya hablamos de los templos, como eran cuerpos para dioses, criaturas que no perecen, pero eso sí se buscaba que fueran de un material que durara, por eso digamos el cuerpo material era una estatua, una piedra, porque se sabía que la piedra podía durar miles de años. O sea, ellos mirando en la naturaleza veían, ok, pues los animales, las plantas y demás van cambiando. Unos mueren para que otros nazcan, unos mueren para que otros sobrevivan, pero la piedra y otros elementos se mantienen mucho más tiempo. Entonces, si vamos a hacer como un cuerpo para que ese Dios que es eterno pueda estar aquí y pueda como bajar a nuestro mundo, a darnos como esa espiritualidad, pues entonces ese sitio o esa construcción, esa casa, sí tiene que ser eterna. Claro. Esa sí tiene que ser eterna. Y por eso la piedra, por eso el trabajo con piedra y con tierra. Claro, pues eso concuerda perfectamente y con todas esas, que no sé si por ejemplo en la cultura maya o azteca habrán encontrado, con todas esas estatuas que por ejemplo últimamente hablaban en Egipto que se llevaban en las tumbas. Claro, y eran de piedra, claro, Exacto. porque Porque la tenían que ser piedra, eternas para, claro, mira, me has aclarado un montón. Pues no, te lo digo sí, porque es que yo creo que muchas veces manipulan lo de, como que el hombre busca esa inmortalidad terrenal, como que está obsesionado con esa inmortalidad terrenal. Y yo creo que que en realidad busca la espiritual. Y tú has dado con la explicación tuya, creo que ha sido la clave y me ha convencido. En serio. bueno, Muchísimas gracias. no, tranquila. Querido Ramín, dice, muy interesante, muchísimas gracias. Mm. Y Alfredo dice que va a seguir en las reuniones porque también le gustó mucho. Sí, Quizás, sí. así como nosotros
tenemos la necesidad de Dios. Quizás también tenemos la necesidad de un templo, un lugar donde manifestar esa fe. Sí, sí, lo que ha dicho Así Nicolás es. es muy, muy, muy interesante, y muy esclarecedor y muy, muy importante. Sí, de verdad, Nicolás, no te lo, como eso que tú nos has comentado, como a lo mejor cada uno tenía sus ritos y como cuando se encuentran se van como cediendo, ¿no? Se van cediendo o aprendiendo. Podríamos también interpretar que cada uno va aprendiendo del otro, va cediendo un poquito lo que yo hago por lo que tú haces y es como un aglomerado ahí como y aparece, ¿no? Es un colectivo, un colectivo. Sí, sí. Y fíjate, Renunciar a la individualidad para sí, o sea, renunciar a la individualidad para la unidad. sí, Pero eso es. Y es que era necesario para vivir. O sea, digamos, es interesante ver que en el pasado esas condiciones se tenían muy claras, esos términos se tenían muy claros. Y de hecho hoy en día pues ya hay también bastantes estudios científicos y demás que dan a entender que eso que entendíamos de la ley del más fuerte y que las especies que prosperaban eran las que competían, están saliendo ya muchos estudios que están demostrando lo opuesto y que en realidad las series que se han mantenido son las que han cooperado. Y la cooperación es la base de la existencia, tanto cooperación en la naturaleza como en los seres humanos. Entonces, sí, y yo creo que ahora se está abriendo la época de que nos necesitamos psicológicamente y mentalmente, porque si quizás nos creemos muy fuertes a otros niveles, pero mentalmente nos necesitamos mucho. Necesitamos el cariño, el apego. Y yo creo que eso también es consciente, está siendo consciente el hombre. De que ya no es como dices tú, toda la fuerza bruta y esa competitividad. bueno, 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 Querido Nicolás, Muchísimas, muchísimas gracias porque muchísimas yo creo que a todos nos gracias. ha iluminado un poquitito. Pedrito, Muchas gracias. Estuvo muy importante. En realidad aprendimos bastante, o yo aprendí bastante. yo también, yo también. Muchísimas gracias, Nicolás. no, un placer, un placer. Disculparán en serio todos los temas. no, no te preocupes, son cosas que pasan. Así Sí, que Sí, igual, de noche ya, pues me tocará también en la universidad, pero ya estaré en otros sitios, que fue porque estaba en es que el campus es grande, el campus es muy grande y pues estaba en un edificio donde a veces, o sea, justo llovió y cuando llueve en ese edificio el internet se cae, tocó correr rápido a otro, pero pues ese es el sector estudiantil y como se dieron cuenta pues también había bulla y demás. Pero ya de noche sí iba a estar en una sala mucho más gracias. concentrada, silencio, tranquilidad. entonces crucemos los dedos para que no llueva el próximo lunes. Sí, pero, Buenas Amigos, tardes, amigos. Quería preguntarle a Nicolás si es hijo de la señora Edi Casas. sí, señora, Es tu mamá Edi, ¿verdad? correcto. Ah, ya. Salúdamela de parte de Rumi. Listo, yo le digo. Listo. amigos, Bueno, démosle entonces un fuerte aplauso a Nicolás y nos encontramos el próximo lunes a las 4 de la tarde, hora de Chile, para Gracias, seguir profundizando sobre los templos. Moniquita, qué amable, ¿qué tal? Aquí escuchando, Nicolás, muchas gracias, felicidades. Bueno, yo soy de Perú y justo cuando estaban conversando sobre la cultura maya y eso veíamos mucha similitud, pues, ¿no? Tienen mucho y vemos que en todas las civilizaciones ha existido ese concepto de que hay algo superior, ¿no? Algo divino, y todas han construido algo para eso, ¿no? Para conectarse con esa divinidad, ¿no? Y agradecerte. Vamos a estar pendientes para el próximo lunes también. claro que sí.
El otro lunes con otra arquitectulia. Es- Nos vemos. Nos Alapa. vemos. Alapa. Aloha. Bueno, Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Listo. Nicolás. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Alaba, bueno, Carmen. feliz tarde. Hola, pa. Buenas Feliz tardes. tarde. que Buenas estén muy bien, noches, amigos. Mari Buenas Carmen. noches, Pedrito. Cuídate Bueno, mucho. sí. Chao, chao amigo. Bueno, Alaba. Aloha, querida Ruby. Carmen. Chao, Emita. Chao, querida. Nicolás, quería comentarte que Mari Carmen, que conversó tanto, ella no es bajay. Y ¿no? siempre, no, Qué sorpresa. claro. Y viene a nuestras reuniones. Ruby tiene una devocional de martes a jueves y ella participa asiduamente en esa reunión. Es una simpatizante que participa y es muy activa. Y siempre Qué tiene interesante. preguntas tremendamente interesantes. Y le agradecemos en el alma porque ella está en España, en este momento ya son como las 11 de la noche, Sí, es un poco tarde. sacrificado, pero quería comentarte ese detalle. Qué La bueno. verdad es que nadie se da cuenta que no es bajay. Sí, no, me parecía. Listo. Nicolás, muchísimas gracias y estuvo muy bueno, muy interesante. Ay, qué bueno que les gustó. Sí, no, Accidentado, pero interesante. sí, accidentado. No, todo lo que podía pasar, pasó. Sí. Pero bueno, Mira, no te preocupes porque en una ocasión tuvimos una charla con un amigo de Panamá, don Oscar Torres, y justo el día de la reunión se cayó la internet, el WhatsApp internacional, no había WhatsApp en ninguna parte esa mañana, no pudimos entregar ninguna invitación. Llegaron como 4 amigos. claro. Así que estas cosas ocurren en estas reuniones en vivo. Sí, eso es lo que pasa. Sí. Nicolás, entonces te esperamos el próximo lunes, ¿qué te parece? Sí, el otro lunes con otro tema. El otro lunes vemos dos tipologías, dos edificios, la catedral y la mezquita. Ah, qué interesante. Qué interesante. Qué bueno. No, es muy bonito. Que aprendemos tanto porque siempre hablamos de religión, pero creo que nunca nos detenemos a pensar en el templo. ¿Qué significa la columna? ¿Qué significa el techo? ¿Qué significa el adorno? ¿Qué significa la imagen? Uno tiende a pensar que todo eso está puesto ahí, por bonito quizás. Lo pudieron haber puesto allá, lo pusieron aquí, pero no, no es así. Exacto, ¿no? Y todo, la forma, la geometría. Justamente los elementos que mencioné, la localización, la orientación, la iluminación, la transición. La transición es una de las cosas que más, o sea, uno como distingue un espacio sagrado por transición, por orientación y por protección, el elemento de protección. Eso es lo que ya distingue un elemento sagrado. Y pues ya hay empezar otras características que vamos a ver, vamos a ver. Vamos, ahí de a poquito, sí, estoy ansiosa. Sí. Amigos, muchísimas gracias. Voy a dejar de grabar, se me había olvidado.